Hola, buenas noches. Vamos a empezar con el evento de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Hoy en el CEAC, el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, llevamos adelante una actividad con la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, maestría relanzada este año bajo la dirección de Pancho Liernur. Y hoy vamos a escuchar a Luz Horn, ensayista, profesora de literatura comparada, quien va a estar hablando sobre el trabajo de Lina Bobardi desde otra perspectiva a la que estamos habituados los arquitectos, los y las arquitectos. Como siempre, les comparto el calendario de las actividades públicas del CEAC. Si no lo tienen impreso, pueden agarrar uno. Y aprovecho para hacer dos anuncios de cambios. Por un lado, que la conferencia de la semana que viene, planificada para el jueves originalmente, se pasa al miércoles porque hay un partido de la selección en River que se anunció hace poco. La semana que viene vamos a recibir a Santiago Porter. Santiago Porter es un artista, va a estar presentando su serie Bruma, que trabaja sobre la memoria del Estado y del poder en el entorno construido, un poco atravesado por los distintos proyectos de país en la Argentina, como se ve en la imagen del anuncio de la ciudad universitaria de Tucumán abandonada. Bueno, como siempre se pueden anotar a través de la página de la escuela o redes sociales. Ahora dejo el escenario en palabras de Pancho para introducir correctamente a Luz. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Este, bueno, voy a hacer una pequeña introducción nada más. En realidad, sobre todo, a la razón por la cual está Luz aquí. Creo que hay varias y me parecen destacables. Voy a empezar por las personales. En primer lugar, yo conocí a Luz en un contexto de un grupo de amigos de toda la vida, a quienes quiero mucho, y fue muy lindo ese encuentro, que no es de hace muchísimo tiempo, porque, bueno, encontré en Luz una serie de coincidencias en cómo mira ciertos temas, este, y, y bueno, eso fue una cosa que hizo que después nos volviéramos a encontrar este, y surgiera entonces la idea de hacer esta presentación. Ella me regaló un libro donde está este texto, el texto vinculado a la presentación de hoy, y me pareció bien interesante, y enseguida explico por qué también. Esa es una de las razones personales. La segunda razón personal es que hace muchos años yo vi que antes de la casa de Victorio Campo o en Palermo Chico, y probablemente antes de muchas cosas, muchas obras canónicas, había una obra en Entre Ríos llamada Casa Jorne. Y la Casa Jorne era de un médico que después supe que tenía, creo que tiene bastante que ver con la historia de Luz, pero que para mí ha sido también una coincidencia muy notable, porque es hace muchos años y siempre me pareció que era una personaje que de alguna manera sigue siendo un personaje bastante escondido, pero que es muy sorprendente su arquitectura en esos años que eran preliminares realmente. Y yo creo que no tiene el lugar que tenía que tener, pero bueno, es un puente inesperado, pero que no dejo de recordar. Esas cosas se juntan en la cabeza de uno para generar las cosas, ¿no? Lo que uno hace. Pero en realidad hay dos otras razones por las cuales me parecía que era muy pertinente hacer organizar esta presentación. Una tiene que ver con la protagonista principal de la presentación, o sea, Lina Bobardi. Lina Bobardi es una figura súper conocida y precisamente por eso es un problema. Yo creo que, en mi opinión, claramente hay razones políticas, además de, digamos, específicas disciplinarias para que Lina Bobardi ocupe el lugar que ocupa,
una vez instalada una dinámica, como es la dinámica de la cultura y de las hegemonías y de cómo funciona el ciclo de la cultura, es muy difícil deshacerla. Y además, como ocurre con ciertos candidatos políticos, después cuando esa persona, esa figura, crece, hay muchos que se suben a la figura para seguir con eso. Y eso ha sucedido con Lina Bobardi. Hay mucha gente que vive de Lina Bobardi, de hablar de ella, de conservar sus cosas, de publicar, etcétera, etcétera. Y en realidad, muy pocas veces, yo he visto trabajos que traten de desarmar ese lugar que ella ocupa y ver efectivamente cuáles son sus valores, cuáles no, dónde hay problemas, cómo realmente se constituye, en fin, muchos temas en torno a ese. Entonces me pareció que el tema en sí era un tema suficientemente, para mí, provocador, digamos, de recuperar para la discusión, por la cual valía la pena, que no fue ninguna pena, al contrario, un placer organizar esta conferencia. Y la otra razón es porque no es arquitecta, lo cual es, en nuestro contexto para mí es un mérito. O sea, su mirada no es la mirada de un arquitecto, es la mirada de alguien formada de otra manera, lo cual lleva agua a mi molino, digamos, va a mirar seguramente a Lina Bobardi no con la mirada de los arquitectos, no con la mirada de siempre, sino con otro tipo de mirada que me parece que es muy enriquecedora. Y básicamente, bueno, la formación de Luz, no voy a referirme demasiado, está en la presentación que preparamos de esta conferencia, pero yo destaco que en realidad tiene digamos, lo primero es una licenciatura en filosofía aquí, y lo segundo es un doctorado en literatura en Yale, o sea, lejos de la arquitectura, pero además trabajando como trabajó en el Rockefeller Center for Latinoamérica en Cambridge, en Harvard. Y bueno, estas cosas están en su currículum, creo que sostienen, subrayan que no casualmente su trabajo, no casualmente alcanza su trabajo una calidad que me parece que vale la pena, a la cual vale la pena prestar atención. Yo no quiero ocupar mucho más tiempo, insisto, el currículum está aquí, pero no quería dejar de hacer estas menciones que me parece que son un poco más reales, digamos, que simplemente el frío currículum. Así que muchísimas gracias, Luz, por haber aceptado esta invitación. Ahí va. ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias, Pancho, por la presentación tan cariñosa, la verdad, y por la invitación, que la verdad para mí es muy lindo también, justamente porque ustedes son arquitectos, estar acá, así que para mí también es enriquecedor ese intercambio, digamos, desde diferentes lugares hacia lo que es mi trabajo, ¿no? Gracias también a Javier Agustín Rojas y al equipo del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea. Bueno, es un honor para mí estar compartiendo este trabajo con ustedes. Y bueno, acá tenía escrito que lo que primero quería decir era que no soy arquitecta, que ya Pancho lo dijo, vengo de la filosofía en mi formación de grado, y hice mi doctorado en literatura latinoamericana, pero justamente esta intersección, y en esta intersección, siempre lo que me interesa es tomar las manifestaciones estéticas, arte, literatura, arquitectura, cine, etcétera, como plataformas filosóficas, ¿no? O sea, eso es lo que, por eso no distingo mucho si se trata, por supuesto hay una cuestión disciplinaria que es necesario considerar, pero bueno, siempre me interesa buscar estas plataformas, estas manifestaciones estéticas como sitios de pensamiento, ¿no? Como
lugares donde se puede articular una teoría. El trabajo que voy a presentar hoy es parte de un libro que se llama Futuros Menores, Filosofías del Tiempo y Arquitecturas del Mundo desde Brasil, que salió en Santiago de Chile en diciembre del 2021. Lo que voy a presentar hoy es parte de un capítulo enfocado en la obra de Lina Bo Bardi. El libro analiza diferentes manifestaciones artísticas y estéticas desde los años 50 en adelante en Brasil, parte también de un trabajo de investigación y de archivo que hice durante muchos años sobre la obra escrita y curatorial, principalmente de Lina Bo Bardi, no así su obra arquitectónica. Y lo que me interesa es más que nada que podamos como recorrer un poco algo de esta obra, y analicemos también un poco la relevancia que tiene para cierta discusión contemporánea, ¿no? Cierta discusión contemporánea que yo la pienso como los modos de habitar el mundo, los modos de pensar el futuro. Y acá cuando digo los modos de habitar, no la circunscribo, por supuesto, a una cuestión arquitectónica, sino que debe incluir, me imagino, una reflexión arquitectónica, pero la idea de pensar la arquitectura fuera de la arquitectura también, ¿no? Entonces les doy un mapa primero de lo que voy a hacer, como es un resumen de un capítulo, van a quedar seguramente algunas cosas afuera que podemos reponer en... eso, gracias. Podemos reponer con las preguntas y en la discusión. Entonces, primero les voy a contar algo de Lina Bo Bardi en relación a su experiencia bahiana, de sus años en Bahía, y el cambio que esto produce en su concepción del tiempo. Voy a analizar algunas de sus obras curatoriales, los caballetes de cristal del MASPI, del Museo Arte Moderno de San Pablo, quisiera pensar a partir de esto cómo Lina Bo Bardi elabora una teoría del tiempo que nos puede servir para pensar en una perspectiva del futuro, ¿no? Y voy a hablar un poco también de sus exhibiciones de los años 80 que ella cura en el Sesqui Pompeia cuando es directora ahí. A partir de eso voy a hacer alguna reflexión sobre la cuestión del medio ambiente y cómo la teoría del tiempo permite pensar esto. Lina Bo Bardi emigró a Brasil en 1946 junto a su marido, el marchand Pietro Maria Bardi, ya siendo una arquitecta consumada. En Roma se había formado dentro de la influencia de la Bauhaus y había tenido una práctica activa como arquitecta en el estudio de Gio Ponti, como colaboradora en varias revistas culturales y de arquitectura de la época, y como directora de la revista Domus. Cuando llegó a Brasil, en el contexto de la segunda posguerra, y por lo tanto en una atmósfera de grandes ilusiones depositadas en Latinoamérica, encontró un territorio de promesas en donde todo estaba por hacerse. Luego de vivir unos años en San Pablo, recibió una invitación para ir a dar clases de teoría de arquitectura en la Universidad Federal de Bahía, y se mudó a esta ciudad por algunos años. Desde 1958 realizó una actividad cultural en Salvador, junto a un grupo más amplio de artistas e intelectuales, que duraría hasta los primeros meses de 1964, cuando el gobierno dictatorial le hizo imposible continuar con su tarea. Sin embargo, esos años tendrán un impacto no solo en su trabajo arquitectónico, curatorial y artístico de las siguientes décadas, sino en el modo de pensar la historia del arte y la historia cultural brasileña, afianzando una creciente desconfianza con respecto a la utopía monumental moderna y proponiendo a través de su práctica arquitectónica, curatorial, escenográfica, de diseño de objetos y teórica, un camino alternativo y menor para el futuro. La actividad de Bo Bardi en Salvador fue intensa. Además de dar clases en la universidad y de escribir una columna semanal en el diario de noticias,
sobre tópicos culturales, armó un proyecto para fundar una escuela de diseño industrial. Además, hizo escenografías de obras de teatro y trabajó de cerca con Glauber Rocha en el rodaje de su primera película, Barravento. Acá. Esto es así, así. Ah, perdón. Por ahí paré algo. ¿Ahí? No, lo apagué. Ahí. Este. Perfecto, gracias. Ahí. No. Pero fundamentalmente fue encargada de crear y de dirigir el Museo de Arte Moderno de Bahía, para lo cual emprendió una investigación etnográfica en ferias y pueblos rurales de la región del Nordeste, con el objetivo de armar la colección, y elaboró un plan de 4 exhibiciones, además de curar la exposición Bahía no Ibirapuera en la Bienal de San Pablo de 1959. Por supuesto, el atractivo sobre la cultura popular y la arquitectura no occidental era parte de un clima de época que se daba a nivel mundial. Sin embargo, en su caso, el interés por lo popular y por las culturas no occidentales no implica únicamente darles representatividad, ni tampoco hacer un trabajo de mera documentación. Es decir, no se trata solo de darles un espacio dentro del museo, algo que se había intentado hacer desde las vanguardias de los años 20 y que llega hasta nuestros días con las políticas identitarias del multiculturalismo. En este sentido, podríamos decir que su perspectiva no solo es innovadora para su propio contexto histórico, sino que incluso tiene una relevancia dentro del contexto contemporáneo, en el debate aún vigente sobre la descolonización del museo y del espacio de exhibición. El primer apartado se llama Una encrucijada de futuros posibles en el pasado. En un texto llamado Progreso y Civilización del año 1975, en el que hace un balance de su acción cultural en Salvador, se pregunta por los futuros pasados que se han descartado, pero que en otros momentos se barajaron como opciones posibles. La opción del progreso de Occidente no era necesariamente la única. Otras opciones serán posibles. La opción elegida por Occidente tuvo resultados potentes, pero el costo es enorme. En esta cita, el rumbo que ha tomado América Latina, el progreso occidental, es reconocido tanto en su potencia como en sus costos, pero se presenta como una opción posible entre otras que no se eligieron, entre otros caminos que se dejaron de lado. A pesar de la distancia, se hace imposible no pensar en las resonancias de las palabras de Bobardi para nuestro presente en el marco de nuestro contexto de crisis ecológica, política y sanitaria contemporánea. Era, nos dice, un momento de apertura, una encrucijada que ella ilustra con un diagrama en el que se ven los 2 caminos que se abren como alternativa. Por un lado, hay una senda que llama de grosura, es decir, de espesura, y que implica una opción cultural marcada por lo que identifica como Oriente-África y técnico-primitiva, con cierto vocabulario de época, por supuesto, ¿no? Y que coincide con su experiencia bahiana en relación a la cultura afro-brasileña y amerindia. Frente a esto, el otro camino de la encrucijada es el que ella llama finés, y que identifica con una cultura occidental representada por Estados Unidos y Europa, concentrada en un tipo de diseño preocupado por producir bienes de consumo o gadgets superfluos, y coincide con la opción que en la cita anterior llama progreso, la cual, a pesar de ser potente, ha tenido un costo enorme, que todos podemos ver. En el texto al que pertenece el diagrama, lamenta que Brasil haya optado por este segundo camino. Pero, ¿qué es lo que opone a estos 2 modos de diseñar, de producir objetos culturales? El camino de la espesura y el camino de la finés. Lo que los opone, en primera instancia, tiene que ver con el tiempo.
en el modo de producción del objeto de cultura popular y de las culturas afro-brasileñas, ella descubre otra concepción temporal a partir de su principio constructivo. Están hechos a partir de un montaje de materiales residuales. Veamos. En el texto de 1975, Bobardi asocia el modo de producción a partir del reciclaje propio de una comunidad de Sergipe con un modo de producción japonés. Estuve haciendo un trabajo en la orilla del río San Francisco. Vi allá cosas maravillosas, desde el trabajo de las redes de los pescadores hasta ciertos muebles que se hacen utilizando solamente harapos yuxtapuestos. Parece un trabajo japonés. Del mismo modo, en una de las exhibiciones que cura en Bahía, comienza el texto señalando este modo de construir y dice, materia prima, ulillo, la basura. Y expone objetos hechos así, como esta lámpara hecha con una lata de aceite. En el aprovechamiento de los desechos, las culturas amerindias de Brasil se tocan con las orientales. Cito, en Japón no hay vergüenza de usar aquello que en Occidente es basura. Pero en el gesto de sacar a luz los harapos, la idea misma de progreso es cuestionada, puesto que se produce un montaje de diferentes capas de residuos que pertenecen a diferentes momentos históricos y la idea de evolución o de progreso estalla. La raíz del problema del camino del progreso está, en su fundamento más filosófico, en el modelo occidental de concebir el tiempo. Pero el tiempo lineal es una invención de Occidente. El tiempo no es lineal, es un enredo maravilloso donde en cualquier instante se pueden escoger puntos e inventar soluciones, sin comienzo ni fin. Ante esta invención occidental, ella encuentra en las culturas amerindias y africanas la posibilidad de pensar en un modelo de tiempo diferente. Es que, según nos dice, Brasil no forma parte de Occidente. El Occidente está al borde de una revisión total. Yo creo que Brasil no es parte de Occidente, es África. Gracias a Dios, Brasil está fuera de Occidente, que al final es pobre. Así, a partir de una topología cultural desplazada, Brasil es África, se abre la posibilidad de pensar en un modelo temporal que desafía el tiempo homogéneo y positivista, un tiempo enmarañado, enredado, revuelto, un amasijo temporal que nos permite entrar a la historia desde cualquier punto, que no indica un origen fundante ni un objetivo preciso. La propuesta de Bobardi se vuelve en este punto radical. La presencia de África en Brasil, este desplazamiento topológico, geográfico y cultural, que se produce en la superposición de una cultura sobre la otra, es la que le abre a ella la posibilidad de pensar la historia cultural brasileña y la historia de arte en general desde un punto de vista no evolutivo y por lo tanto no estetizante. El movimiento de sacar a Brasil de Occidente y colocarlo en otro continente es en sí mismo un montaje, pero un montaje geopolítico, que permite pensar en una geopolítica descolonizada, en donde el criterio de valoración del discurso civilizatorio cambia de signo. No hay que lamentarse, sino agradecer, gracias a Dios, por estar fuera de Occidente. Este estallido de la historia, que corta el continuo temporal, es algo que Bobardi elabora a lo largo de sus exhibiciones. Veamos entonces algunas de estas. La suciedad transparente. Los caballetes de cristal, el dispositivo de exposición que Lina Bobardi inventa para la Pinacoteca del MASPI en 1968, es decir, para la colección permanente de arte universal, y esto me importa, ¿no? Cómo organizar este arte universal, cómo armar una colección semejante, ¿no? Cómo pensar un universalismo. Se caracterizan por quitar las obras de las paredes y colocarlas en caballetes
en el medio del salón, de manera que se puede dar vuelta alrededor de los cuadros y ver la parte trasera en donde se incluyen las referencias. Este procedimiento tenía la intención de que los espectadores pudieran hacer su juicio artístico independientemente del lugar de la obra dentro del canon artístico. Es decir, en su entrada y recorrido hacia las obras de arte, el espectador no tiene ninguna información que le permita distinguirlas de acuerdo con una cronología, tema, escuela nacional o género, de tal manera que el visitante pueda hacer diferentes recorridos y asociaciones que quiebren las jerarquías estéticas. Pero sobre todo, al quitar las obras de las paredes, los caballetes permiten romper con la sucesión lineal y por lo tanto con un orden lógico, geográfico y cronológico. El dispositivo opera realizando una superposición y un montaje de obras y objetos disímiles con el propósito de romper la línea evolutiva del arte y por lo tanto con la ambición de desestetizar, de jerarquizar y estimular asociaciones anacrónicas para promover una historia del arte descolonizada y desauratizada. De esta manera, un Cézanne, como ven ahí, puede convivir con un Víctor Meireles, pintor brasileño, siglo XIX, incurriendo en asociaciones entre geografías distantes y en anacronismos que desestabilizan las categorías que rigen el modo en el cual se ha contado la historia del arte, volviendo a contar la historia desde otros comienzos y con otros fines. Los conceptos mismos de primitivo y civilizado pierden sentido porque no hay un progreso. El pasado convive con el presente y Europa con América. En este punto es posible trazar una analogía entre el dispositivo de los caballetes en su conjunto, tomado como un montaje, y el Atlas Mnemosyne, obra final e inacabada de Aby Warburg, compuesta entre 1924 y 1929. Ahí la tienen. El Atlas consistía en una serie de entre 60 y 70 paneles, cada uno de los cuales combinaba una serie de imágenes en donde aparecían motivos clásicos de la historia del arte, sus reapariciones y transformaciones durante el Renacimiento y durante la contemporaneidad del propio Warburg. En él se incluían imágenes de diversos tipos, mapas cosmológicos, imágenes de mitos clásicos y obras maestras consagradas, en paneles móviles que Warburg montó y combinó de modo de evitar una asociación lineal y cronológica y de producir, al realizar una yuxtaposición, infinidad de asociaciones y constelaciones diferentes. Los paneles debían estar acompañados de comentarios textuales y una introducción general, pero Warburg nunca llegó a terminar su proyecto y los textos quedaron escritos de modo fragmentario. Más allá de que, como el propio Warburg dice, el Atlas pretendía funcionar como un inventario de la cultura occidental, algo parecido a una pinacoteca, digamos, su importancia va mucho más allá de esto, en la medida en la que implica una teoría sobre la imagen. Y acá estoy siguiendo la interpretación que hace el filósofo francés Georges Didier Huberman acerca de Warburg. El dispositivo de los caballetes de cristal, a ver, un momento. También puede pensarse como una teoría de la imagen, en tanto busca una metodología que habilite el anacronismo. Y acá hay algo interesante, cuando descubrí en la página del Instituto Warburg, cuentan acerca del proyecto arquitectónico del instituto, y en una entrevista a la arquitecta dice que se inspiró en los paneles de Lina Bobardi para
algo que tiene que ver con la construcción. Eso se los dejo a ustedes que lo pueden averiguar. En este sentido, los caballetes constituyen una obra de arte en sí misma. Se trata, siguiendo los parámetros del crítico de arte brasileño Mário Pedrosa, de una obra de arte ambiental, o lo que se conocerá más tarde como instalación. Acá, una obra que niega que el distanciamiento visual sea el centro de la experiencia artística. De esta manera, sus caballetes serían un momento conclusivo de los dispositivos anteriores, elaborados en sus exposiciones sobre cultura popular, que bueno, no tuvimos tiempo de analizar acá, pero digamos que esa es un poco la idea que voy trazando, ¿no? Que desde esas exhibiciones, ¿no? Y desde ese montaje que se encuentra en el objeto de cultura popular, con diferentes tiempos dentro de un mismo objeto, le permite realizar este dispositivo, ¿no? Acá hay una radio sonando, no sé muy bien qué es, pero bueno. Ok. Habla una chica, pero bueno, la dejo. ¿Ves? Ahí va. Ah, puede ser. Qué feo. Bueno, ahí va. Entonces, ¿dónde estaba? Esto, ¿no? Serían un momento conclusivo de los dispositivos anteriores elaborados para las exposiciones sobre cultura popular, pero sobre todo de la concepción de temporalidad que, como vimos, asocia con un modo de pensamiento ajeno al occidental y que se relaciona con una actividad arqueológica, ¿no? Y esto me interesa, con una recuperación de restos materiales, de un objeto hecho a partir de residuos, y por lo tanto, con un concepto de imagen como algo material. Tanto en el atlas como en los caballetes surge en primer plano la dimensión objetual de la imagen y la concepción de la obra de arte como un objeto. La denominación de los caballetes como caballetes de cristal implica, como dice Adriano Pedrosa, una licencia poética, pues se trata, más que de cristal, de vidrio. La metáfora alude a una transparencia propia de la forma abstracta, a la posibilidad de ver y de obtener una claridad casi cartesiana. Esta transparencia es la que rige la arquitectura moderna, bueno, no sé qué les cuento a ustedes, en su punto más álgido, y por supuesto la construcción de Brasilia. Sin embargo, en el caso de los caballetes, el cristal no muestra nada prístino ni aurático del otro lado, sino que lo que deja ver es algo mucho más concreto. De hecho, las bases de los caballetes están hechas de cemento, de concreto. Algo que incluso podríamos decir que es sucio. La experiencia de contemplar una obra recortada de su alrededor ya no es posible. Por ejemplo, si se mira una obra colgada en un caballete y pasa alguien por detrás, aparecen las piernas de la persona que está del otro lado mirando, creando un nuevo cuadro, casi una imagen surrealista. Ahí es Lina y yo. La transparencia cartesiana del cristal se vuelve opaca, sucia y hasta perturbadora. Es decir, los cuerpos de los espectadores pasan a incorporarse a la obra misma. No se pueden aislar de la misma manera que cuando los cuadros están colgados en la pared. Cuando el dispositivo de exhibición fue instalado, provocó una calurosa polémica en la que muchos críticos y personalidades influyentes expresaron su descontento, pero permaneció hasta 1996, cuando fue reemplazada por paredes de yeso, y luego, en 2016, Adriano Pedrosa nuevamente la reinstaló. En respuesta a la queja de un señor de la alta burguesía paulista, Bobardi le responde en la primera instalación, ¿no? Y dice, el señor Tavares llora
sublevándose, ofendido contra la presentación de los cuadros en la Pinacoteca del Museo de Arte de San Pablo. Es el grito de los que se sienten defraudados de uno de los privilegios enraizados de modo más tradicional, el privilegio cultural. Las piernas del señor de Guarulhos, que terminan en pies mal calzados, ofenden la vista del señor Tavares. La falta de atmósfera de templo para iniciados, la Pinacoteca del Museo de Arte, le hiere profundamente su sentido estético y su altivez cultural. La aparición de los cuerpos parciales de los espectadores por detrás de las obras maestras de la cultura universal implica, por supuesto, una provocación social y política, pero también de orden estético, formal o epistemológico. O más bien, conecta estas dos esferas de una manera inextricable, ya que nos dice que la desauratización del museo, su apertura y democratización, no se realiza sin un cambio en la disposición espacial de las obras, o, tal vez lo que es lo mismo, que las imágenes y su disposición tienen un impacto en lo político. Esto es lo que me interesa más que nada, ¿no? Cómo, según cómo se arma, se entienden las cosas, ¿no? O sea, cómo ese armado y esa disposición espacial implican una política, ¿no? Esta afirmación, además, se confirma con otra de las operaciones que habilita este dispositivo, porque además de dejar ver los cuerpos y de proveer esta transparencia sucia, la posibilidad de rodear los caballetes y de ver el cuadro por delante y por detrás permite que el visitante acceda a una información sobre el cuadro que linda con el secreto. Más allá de los datos de referencia como título, autoría y fecha en el revés, ¿no? Y acá tenemos un cuadro de Hieronymus Bosch con su revés, aparecen todos los datos que insertan el cuadro dentro de un mercado artístico, como la historia de las compras, ventas, precios y sellos aduaneros, que atestiguan su circulación en diversas exhibiciones. No es algo que forme parte de la obra de arte en sí misma, y cuando los cuadros se cuelgan en las paredes, se mantiene como algo misterioso, contribuyendo a su auratización. Los caballetes, en cambio, hacen que el revés del cuadro se restituya a la obra y pase a formar parte de ella, que se incluya dentro de la experiencia artística. Por eso, la revelación del revés, digo, constituye un acto del orden del sacrilegio. La obra de arte, entonces, pasa a considerarse no solo como obra de arte, sino como un objeto en el que se cristalizan una acumulación de capas históricas, manchas, de nuevo vuelvo acá, manchas, daños en los marcos, marcas y anotaciones, que nos cuentan su recorrido hasta llegar allí. Es algo que no tiene que ver con su lugar dentro de la historia del arte entendida con mayúscula, sino con la vida de la obra. Es una memoria material que incluye cosas como el valor del cuadro como objeto comercial y de circulación, y que lo muestra, por sobre todo, como el resultado de una máquina productiva. Dice acá, sacar del museo el aire de iglesia, que excluye a los iniciados, sacar de los cuadros el aura, para presentar la obra de arte como un trabajo, altamente calificado, pero trabajo. Al igual que los objetos de la cultura popular, la obra pasa a ser considerada como un trabajo. Reconocemos, en esta manera de pensar al objeto artístico, la descripción del objeto de cultura popular, como un conglomerado de tiempos residuales, con sus capas que van trazando una biografía material. Así, el dispositivo de los caballetes, a pesar de tener un antecedente en ciertas formas expositivas que Bobardi descubre en sus años italianos, en su forma final, en la que adquiere un sentido descolonizador
desauratizante y político, es claramente un efecto de su teoría de la imagen, tal como la elabora a partir de la concepción temporal de la cultura amerindia y afro-brasileña en sus años baianos. Pero vayamos por un momento al momento presente, en un apartado nuevo que se llama El tiempo en este tiempo, o la continuidad de la guerra en el confort. La convicción de que el colonialismo descansa en una noción de tiempo evolutivo es la que lleva a Bobardi a estallar el continuo temporal y a proponer otras constelaciones y asociaciones. Es decir, en la idea de que hay una evolución o un progreso que permite que podamos considerar el arte popular o el arte brasileño o el arte latinoamericano o el arte africano como primitivos y al europeo como parte de una etapa posterior y más sofisticada, es lo que desarma en sus caballetes. Sin embargo, el tiempo colonial no nos ha abandonado, aunque sí ha cambiado su rostro. Desde las últimas décadas del siglo XX, la imposición de una temporalidad moderna y colonial ha dejado de ser únicamente geopolítica. Ya no se trata únicamente de un tiempo eurocéntrico o del norte que se impone al sur global como algo naturalizado en etapas de evolución histórica, sino que se infiltra verticalmente en ejes de exclusión y de dominio que perforan geografías y regiones y recorren líneas que ya no son únicamente geográficas, aunque estas por supuesto siguen existiendo, sino también sociales, económicas, raciales, genéricas, sexuales o etarias, y que pasan a ser líneas que demarcan zonas de vida y zonas de muerte. El filósofo norteamericano Jonathan Crary ha llamado 24/7 a esta ubicuidad de la colonización del tiempo íntimo y personal de las sociedades capitalistas tardías. El control temporal sobre los cuerpos se ha incrementado de tal manera con el desarrollo de la tecnología, la conectividad total y los dispositivos personales, que hemos pasado a vivir en una cultura en donde ya no hay interrupciones temporales sin conexión ni vigilancia, y donde cada vez más se produce una intervención sobre las horas de descanso, sobre el tiempo libre y sobre el ocio. En su análisis, Crary muestra cómo las horas de sueño han ido disminuyendo a lo largo del siglo XX, con una cultura del entretenimiento cada vez más acelerada y una agenda más llena en pos de la productividad económica. Se trata de una colonización que se infiltra en un sitio poroso como el sueño, en un umbral, en el sitio del descanso y de lo improductivo, en el sitio del inconsciente y del deseo, en el sitio de la alegría. La capacidad mental de discernimiento y la salud misma se ven afectadas, llegando a una saturación que ha hecho que diferentes teóricos se refieran al cansancio como uno de los síntomas más claros de lo contemporáneo. Bobardi anticipaba esta permanencia del tiempo colonial y hablaba, ella que se había escapado de la Segunda Guerra Mundial en Italia, de una continuidad de la guerra fuera de la guerra o después de la guerra. Y acá no lo pude averiguar, pero yo creo que ella, siendo italiana, leía a Pasolini, que obviamente tiene también una idea, ¿no?, de que el fascismo se continúa en las sociedades capitalistas más tardías, ¿no? Una continuidad de la guerra en el presente que ella veía encarnada en prácticas y tecnologías concretas, como en ciertas prácticas de diseño y de arquitectura. Es lo que ella llama la arquitectura del confort, de la alfombra y del aire acondicionado, que, según lo entiendo, sería un análogo espacial de la temporalidad 24/7, una continuidad tanto en el espacio como en el tiempo del consumo. Algo parecido, tal vez
les sirve pensarlo así, a lo que Rem Koolhaas llama junk space. Shoppings, malls, aeropuertos, parques temáticos, todos sitios en los que el aire acondicionado y la escalera mecánica producen una continuidad de diseño basado en lo ornamental. De esta manera, el tiempo colonial moderno, que ya veía como una amenaza en el momento fascista, continúa actuando en el tiempo ubicuo de lo digital y en la arquitectura del confort. Un tiempo y un espacio sin fisuras ni huecos por donde salir o resistir. Es algo que se manifiesta para ella como una guerra, o, como dice el filósofo africano Achille Mbembe, como una necropolítica, como una política de exterminio de la vida. La guerra, o el tiempo colonial, sigue funcionando, transmutada en una estética individual y corporativa, una falsa idea de comunidad digital y financiera que ya en los años 80 Bobardi comienza a asociar con la destrucción del medio ambiente. Y ahora pasó al cuarto punto para ligar un poco estas cosas, que se llama habitar las zonas grises o cómo vivir juntos más allá del antropocentrismo. A comienzos de los años 80, cuando recién había terminado la obra arquitectónica del Centro Cultural y de Ocio del Seschi Pompeia, Bobardi realizó varias exhibiciones temáticas en este centro que ella misma dirigía. Estas exhibiciones se vinculan formalmente con el proyecto del Seschi y con la idea de arquitectura pobre que ella elabora en esta época y que el edificio mismo encarna y representan una resistencia a la continuidad de la guerra que ella veía en la estética del confort y del consumo. La presencia corporal en la obra de arte que vimos en Los Caballetes vuelve, pero dando un paso más allá y saliendo del cuerpo humano para pasar al animal. Voy a tomar como ejemplo de estas exhibiciones la exhibición titulada Entreato para crianças, que es intervalo para niños, en la que tematizaba la relación de los niños con los animales, o como se los suele llamar en portugués, con los bichos. En la entrada de la exposición había esculturas de animales de un tamaño descomunal, completamente fuera de la escala natural, enfatizando un modo de percepción relacionada a la fantasía infantil y desvirtuando cualquier tipo de representación realista. Además, en la pared del fondo había algo verdaderamente extraordinario para una exposición en un centro cultural, algo que ella llamó un baratario, que podría traducirse como un cucarachario, ¿no? Que eran grandes recipientes con una cantidad inmensa de cucarachas vivas, ¿no? La exhibición agrupa en una misma constelación toda esa multiplicidad que históricamente se ha excluido de la definición del humano, pueblo, niños, animales, para colocarla en un espacio, una arquitectura, cuya característica principal es la fluidez, que ella llama zonas cincentas, zonas grises. Un intervalo en el que la convivencia entre humanos y no humanos se vuelve posible. Un espacio en el que se apilan varios espacios y un tiempo que alberga muchos tiempos. Una zona en la que lo otro, llámese material, vegetal, pueblo o animal, ya no solo interrumpe una historia estetizante del arte o un camino hacia un supuesto progreso, sino que también hace estallar los límites de lo humano y lo aleja de su centro ántropo, de lo antropocéntrico. En el afiche de divulgación de la exposición, 3 imágenes sintetizan su sentido. Una foto de la propia Lina cuando era niña, un dibujo de una hormiga y otro de una cucaracha. Abajo de estas 3 imágenes, la leyenda: no pise las hormigas, no mate las cucarachas. Pueden ver una continuación de esto en una exposición que hubo hace poco
que se llama Acrilia, que ahora hace poco ya se, se fue, de Anita Raskowski, acá presente, en donde también aparece la cuestión de los animales y los bichos, ¿no? Este espacio de convivencia, este margen, este umbral, es para Bobardi donde ocurre el habitar. Un habitar que ya no se refiere únicamente al espacio doméstico o al espacio urbano, sino que amplía la definición de arquitectura para proponer una construcción de un espacio para habitar el mundo. Es la experiencia estética y la exclusión del cuerpo, ya sea desde las exhibiciones de cultura popular y afro-brasileña, o ya sea desde los caballetes, la que le permite complicar los bordes, volver los límites difusos y crear zonas grises como espacios habitables, transformar la arquitectura en una arquitectura del mundo. Si en el presente nos enfrentamos al imaginario de posguerra de un futuro monumental que deja su rastro indeleble y se coagula en plástico, debemos imaginar, tal vez, interrupciones por donde pasen los cuerpos parciales que aparecen por detrás de los caballetes, o sitios para pensar la convivencia con otras especies, como las cucarachas que Lina pone en el museo. Nos toca ahora pensar en las continuidades de estos imaginarios que interrumpen en el presente y en la imaginación contemporánea sobre el futuro, para pensar en futuros no monumentales, en futuros menores. Lo que sobrevive brilla como un hueso y no como un diamante, ¿no? Y acá parafraseo otro texto de Lina Bobardi, que es Piedras contra Diamantes, ¿no? Donde ella dice, yo prefiero las piedras, ¿no? Entonces, lo que sobrevive brilla como un hueso, encuentra un hueco de salida hacia un tiempo fuera del tiempo y adquiere entonces la fuerza de una resistencia. Una arquitectura que se expande y que estira sus límites disciplinarios para diseñar un espacio en el que lo arquitectónico toca lo antropológico y lo que incluso va más allá de lo antropo, puesto que la definición de especie humana se estira para tocar otras especies. Toca también lo ético, puesto que se vuelve un espacio de convivencia y responde a la pregunta de cómo vivir juntos. Y lo político, porque las jerarquías se trastocan, trastocando también los lugares fijos y de poder. Iluminar el lazo estructural entre la regulación de los cuerpos y las vidas en el mundo contemporáneo y la temporalidad del progreso implica entonces también rasgar la piel arquitectónica del ornamento, fisurar la capa digital para que aparezca el cuerpo del deseo. O bien, abrir una ventana en el agujero del aire acondicionado para respirar otra cosa que polución, para respirar alegría. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Espacio a preguntas o comentarios. A ver. Ahí va. Sí. Rompe el hielo, Anita. Gracias, fue hermoso escucharte. ¿Podés explicar un poquito más a qué se refiere con habitar las zonas grises? Ella en esta exposición, digamos, lo que busca es, lo que ella menciona todo el tiempo es este espacio de convivencia, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es ver cómo este lugar del intervalo, ¿no? Aparece en todas sus, digamos, desde antes, ¿no? Digamos, cómo se puede ir trazando ese hilo entre diferentes lugares que son como intervalo,
¿no? Digamos, me parece que es ahí donde va ligando, digamos, ¿no? Desde la cuestión del arte popular que ella encuentra y la cuestión de ese montaje que ella encuentra en el objeto de arte popular, que al mismo tiempo, bueno, esto lo explico un poco más también en el libro, porque por supuesto ella viene de una formación surrealista, ¿no? En donde el montaje es desde lo que, digamos, trabaja la vanguardia, ¿no? Entonces, no es que solamente lo encuentra ahí y dice, o sea, tiene toda esa formación que le permite ver que eso está ahí, ¿no? Que le permite encontrar algún valor, digamos, en eso, ¿no? Pero hay algo, digamos, en el montaje que produce una zona gris, que es un tercer movimiento. O sea, en el montaje, digamos, o la dialéctica, o digamos, la unión, ¿no? O sea, lo que dice, digamos, Breton al tomar el montaje de Conde de Lautréamont, ¿no? Una mesa de disección, una máquina de coser y un paraguas sobre la mesa de disección, lo que produce es el tercer movimiento, que es algo que está entre, ¿no? Y que lográs tener después en ese momento, pero que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, ese lugar de intersección, me parece a mí, digamos, eso es lo que intento pensar, se va repitiendo y buscando, ¿no? Por otro lado, digamos, eso desde la parte más teórica de qué es esa zona gris, ¿no? En esta exposición, a mí lo que me parece que es muy interesante es cómo ella mete dentro del museo todas estas cucarachas vivas, digamos, ¿no? Anticipando, digamos, un gesto que hoy en día, digamos, es más evidente, digamos, esta teoría, digamos, ¿no? Que nos hace tener en cuenta otras especies y pensar en una porosidad entre lo humano y lo animal, ¿no? Pero en este momento resulta, creo, bastante anticipatorio de lo que va a suceder, ¿no? No sé si respondo. Genial. ¿Otra? Dale. Bueno, gracias Luz, súper conmovida con tu presentación y tu investigación. Quisiera, si pudieras ampliar el tema de la infancia, porque vemos un poco que en su madurez como creativa y profesional está en Brasil y ese entorno como salvaje la impacta claramente, pero la reflexión que aparece en la segunda muestra que traes, que es Crianzas y Bichos, me interesa ver si hay algún dato biográfico previo, digamos, a este momento más maduro, sino dónde creció, cómo creció, si tuvo una infancia rural, si se puede decir, si lo sabes. La verdad es que no lo sé demasiado. A mí me interesa la infancia particularmente, y creo que hay algo de lo que ella trae de la infancia, que es la posibilidad de mirar con otra perspectiva. O sea, y eso es lo que justamente, digamos, te agradezco por la pregunta, porque esta cita que puse acá, que en realidad es una cita de un escritor brasileño de los años 50, modernista, João Guimarães Rosa, de un cuento que se llama Los márgenes de la alegría, que es un cuento sobre la construcción de Brasilia y sobre la perspectiva de un chico sobre la construcción de Brasilia, ¿no? Que esto lo analizo en el primer capítulo justamente, ¿no? Y cómo el chico, digamos, ve, ¿no? Digamos, hay una cantidad de perspectivas en el cuento, digamos, lo primero que cuenta el cuento es cómo el niño va en un avión a visitar la construcción de la ciudad, a la casa del tío que está trabajando en esa construcción. Y va oponiendo, digamos, la perspectiva del avión, la perspectiva, digamos, que además en el caso de Brasilia la perspectiva del avión es bastante significativa, digamos,
con una perspectiva chiquitita, ¿no? Digamos, y dice justamente que lo que trae, ¿no? Es que tenía un pensamientito, ¿no? El chico, digamos, que tenía una idea de un pensamientito, pero lo que hace es ver cómo se destruyen los árboles para construir el aeropuerto, cómo matan a un pavo para comerlo, ¿no? Y además hay como una especie de visión ante el reverso, ¿no? O los escombros que deja la modernidad, digamos, ¿no? Por así decir, ¿no? Como el resultado, ¿no? de esa construcción, ¿no? Digamos, en donde aparece también esto. Entonces, con respecto a Lina, me parece que, digamos, todas las exhibiciones que ella hace en el Sesqui Pompeya en los años 80, muchas tienen que ver, no todas, pero muchas tienen que ver con la infancia, ¿no? Porque después hay otra que es sobre los juguetes, ¿no? Y ahí es interesante también porque conecta los juguetes con el objeto de arte popular. O sea, la infancia con la cuestión de el objeto, digamos, del juguete hecho con residuos, ¿no? Entonces, digamos que conecta un poco esta cuestión de la superposición temporal, ¿no? Más que una pregunta es un comentario. Bueno, tocaste un montón de temas, no, es imposible referir a todos. Pero, digamos, algunas cosas que quería comentar es, la primera tiene que ver con la cuestión de la originalidad. Vos empezaste hablando del tema del original, de la necesidad de esa originalidad. Y ahí yo veo, primero, que esa originalidad en realidad es el eterno retorno de lo moderno, ¿no? O sea, la idea de que hay que volver al estadio anterior a la manzana de la Biblia, ¿no? O sea, al estado de absoluto, al punto cero, ¿no? Al estado de cero, porque eso es lo que requiere la modernidad. La modernidad te exige todo el tiempo descartar el pasado, descartar el resto, descartar todo lo que tenés y volver al punto cero y ser original. Y es una noción bíblica, obviamente, y religiosa, digamos, está la idea de que hay un origen del mundo y un punto de inicio. Eso por un lado, digamos, en el sentido de que en esa idea de la originalidad, la idea de la originalidad no es muy original, porque es modernista por excelencia. Pero, digamos, por otro lado, esa originalidad, cuando la observás en ella, en su trabajo, no vos, digamos, cuando uno lo mira en su trabajo, me parece que en lo que vos contaste habría que como colocarlo más en el momento en lo que ocurre, porque para mí paradójicamente es al revés. O sea, ella forma parte, me parece a mí, de un movimiento sobre todo muy fuerte en la posguerra, que intentó lo que yo llamaría achatamiento de las diferencias, digamos, ¿no? Y en ese achatamiento de las diferencias lo que estaba tratando de hacer, lo que estaba ocurriendo en realidad era realizar esa famosa frase de Marx en el Manifiesto Comunista: todos los sólidos se disuelven en el aire. Ese todo lo sólido se disuelve en el aire es lo que hace la burguesía, que transforma. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el fondo de eso? La liquidación de los valores. No hay valores, todo es igual, ¿no? Como en el tango. Pero es eso, esa es la dinámica de la cultura moderna y de la cultura del capitalismo, ¿no? Entonces es paradójico porque en esa destrucción, en esa desauratización, en realidad es una contribución a esa disolución de los valores, es una contribución a perfeccionar, digamos, la manera capitalista o moderno-capitalista de organizar al mundo, donde todo está medido por el dinero y nada más, y todo pasa a ser lo mismo. Y eso por un lado, porque lo veo como una paradoja en alguien que es anticapitalista, o que se dice. Y por otro lado,
cuando uno mira ese momento, en realidad, digamos, la idea de tomar los objetos, etcétera, así, de la cultura popular y ese bricolage, primero, vos lo sabés muy bien, por supuesto, está Lévi-Strauss, digamos, ¿no? El bricoleur, a diferencia de la mentalidad occidental, lo cual viene de Francia. Pero aparte están las prácticas diría yo, desde 1948 probablemente, de un personaje que a mí me parece fantástico, que es Eduardo Paolozzi, que decía lo mismo, o sea, lo que buscaba era esa manera en que las sociedades contemporáneas, en su caso más bien África, hacían esto mismo, ¿no? O sea, eso que vos mostrás muy bien de lo que hacía ella. Pero no solamente eso, sino que también la idea de igualación o de achatamiento de las diferencias viene siendo en ese momento muy trabajada a nivel internacional. Yo me acordaba, 1953, el Musée Imaginaire de Malraux, que iba en esa dirección. Todo está, digamos, todas las producciones, digamos, de las creaciones llamadas artísticas, están iguales. Digamos, el Musée Imaginaire es eso, ¿no? O sea, todo puesto por igual. Y que después, también en esos mismos años, se realizó, o sea, fue muy impactante en la exposición de Steichen en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sobre, bueno, el título era lo traté de recordar, The Family of Man, ¿no? O sea, la familia del hombre, donde, ¿qué pasaba ahí? Había una necesidad en general de transformar lo que eran, por eso digo, estas cosas son paradójicas, porque ¿qué era lo que estaba pasando? Había una necesidad de transformar lo que estaban deviniendo en pueblos del subdesarrollo, naciones del subdesarrollo, de transformar lo que habían sido naciones coloniales, digamos, que no eran nada. Estas naciones que ahora eran en desarrollo se suponían que eran iguales, ¿no? Y que entonces todo tenía que igualarse. Entonces, estos espacios como ese, o como la Family of Man, como el de Malraux, o la Family of Man, tendían a esa especie de igualación, donde todo estaba en el mismo plano. Y en el plano de la construcción espacial, inevitablemente no puedo sino pensar en la exposición de Parallel of Life and Arts que el Independent Group hace en Londres en 1953, que es eso, o sea, es poner en un mismo lugar un montón de cosas, se mezcla la ciencia con la cultura popular, con la cultura clásica, etcétera, etcétera, y está todo mezclado y es del 53. Quiero decir con esto que, digamos, vuelvo al tema de la originalidad, si no resulta necesario y muy importante, cuando al trabajar un personaje como justamente una aproximación crítica a la idea de originalidad, ¿no? Y a su propia colocación en el tiempo, ¿no? Y con eso termino, ¿no? Y que, volviendo al principio, y que cuando vos dijiste, ella vino huyendo de la guerra, no vino huyendo de la guerra, vino en 1946, la guerra había terminado en 1945, en Italia, 1946 hasta el 48 fue un momento en el cual se creía que era posible una sociedad distinta. Ahí, en los hechos. El Partido Comunista formaba parte del gobierno italiano en 1946. Y en realidad ella viene a América casada con un fascista redomado, como era Bardi. Y digamos, en realidad deja ese mundo real de la construcción de un mundo diferente, que después, digamos, terminó en la crisis de 1948, pero deja ese mundo, no huye de la guerra, huye al revés, huye de una situación en la cual, digamos, estaba todo el mundo súper entusiasmado en Italia. Entonces, digo, en definitiva, ¿a dónde voy? Me parece que la mirada sobre ella, por eso decía que es provocador y es importante tener esta conversación, porque es un personaje realmente complejo, muy complejo, en el cual yo creo que necesita de que se lo vea también en este costado, ¿no? Digamos, digamos también en sus fases
que son problemáticas y son paradójicas, ¿no? Eso es lo que quería comentar y a su vez saber cuál es cómo lo ves vos. Bueno, buenísimo. A ver, voy a ver cómo puedo hacer para comentarte todas las cosas que dijiste. Primero, lo de la originalidad, no estoy muy segura a qué te referís con lo de la originalidad. Porque, digamos, me parece que ella lo que justamente hace es cambiar, al cambiar la noción de tiempo no hay una posible originalidad, digamos, no hay un origen, no hay un principio, no hay un comienzo, y eso es lo que cambia para mí, digamos, en este cambio que ella hace con respecto a la temporalidad. No hay origen en principio, porque habría dos, entonces, ¿por qué está la bifurcación si está todo mezclado? Bueno, está bien, sí, Ahí, la bifurcación es lo que ella dice. Brasil se tomó, había dos caminos posibles, ¿no? Para mí lo que hace es no tomarlo como una cultura original, digamos, ¿no? Y además hay toda una discusión sobre el folclore, digamos, sobre la idea de tomarlo como algo primitivo, ¿no? Y ella dice, digamos, de alguna manera a lo que se opone es a cierta visión como condescendiente y de apropiación cultural, en donde el objeto de cultura popular queda como si fuera ella dice, alejarse de la idea de que es una producción cultural bonichiña, ¿no? Digamos, como de cierta, digamos, condescendencia en esa manera de tomar ese objeto de cultura popular, ¿no? Acá no expliqué, digamos, todo lo de las exhibiciones esas, pero eso lo trabajo bastante a través de los textos. Con respecto a lo del Bricoleur y Lévi-Strauss y todo eso, por supuesto que hay algo, como decía antes, ¿no? Además está todo lo que es el surrealismo disidente, ¿no? De Bataille, de Léry, digamos, de toda una cantidad de hecho, ella cuando va a Bahía, el primero que se encuentra es a Pierre Berger, que era un fotógrafo francés, antropólogo, que estaba trabajando con la cultura africana, ¿no? Digamos, con la cultura afro-brasileña. Entonces, hay, por supuesto, toda una cuestión vanguardista que para mí no es nada original para ella, digamos, en ella. Digamos, hay toda una cuestión que tiene que ver con su formación vanguardista europea, ¿no? Y con ese encanto, digamos, que de repente tiene al llegar a ese lugar. ¿Cómo se explica la oposición Europa y África, Oriente, Brasil? ¿Qué hace? Está Sí. El mundo moderno que es consumista y no sé qué, y después este otro que nosotros lo perdimos. No, a mí me parece que ahí ella igual lo complica esto, ¿no? Digamos, lo que creo es que ella, digamos, inclusive ya había pasado el modernismo brasileño, la antropofagia, digamos, es imposible pensar que son dos y que una está aislada de la otra, ya a esa altura en Brasil, me parece. Quiero decir, hay algo que ella viene, digamos, de esa formación y además dice, no se trata de pensar que son artesanías, se trata de generar una producción industrial dentro de Brasil a partir de las bases populares, que me parece que es diferente a la idea de tomar todo eso como si fuera una artesanía y una producción, digamos, simplemente de gente que está produciendo, digamos, con la mano, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Eso, digamos, por un lado, me parece que, digamos, por lo menos lo que yo intento hacer en el trabajo con respecto a ella no es para nada pensar que ella viene con toda esa originalidad, digamos, con toda esa digamos, que es nada totalmente novedoso, esa atracción que siente por el objeto de cultura popular, ni mucho menos, sino más bien pensar qué hace con eso en relación a otros programas que hubo, digamos, de la modernidad en Brasil, ¿no? Digamos, y cómo esta cuestión de pensar la temporalidad, y esto que vos ves como achatamiento de las diferencias, ¿en qué lo decís? ¿En los caballetes? ¿De que es todo igual? Sí, en general, digamos,
en la idea misma de disolver el museo, de disolver, digamos, de quitar el aura, todas esas ideas tienen que ver con el achatamiento de la diferencia. O sea, no hay diferencia. Digamos, No, las no. cosas, a ver, no hay la obra, lo pongo entre comillas, ¿no? No hay la obra como milagro, la obra de arte como milagro, como diferencia, como separación de la vida. Claro. Todo está en el mismo plano, digamos, todo tiene que estar en el mismo plano. Y eso, lo que yo digo es que eso, finalmente, es una contribución al estado actual de las cosas. Claro. No es que Yo va en una estoy de dirección. acuerdo con vos en un sentido y en otro no. En el sentido estoy de acuerdo con vos en que, digamos, y esto es lo que dije al principio muy resumidamente, ¿no? De que se diferencia de ciertas políticas culturales que siguen hasta nuestros días bajo la forma del multiculturalismo, ¿no? Y que me parece que eso sí tendría que ver con una política identitaria de barrer las diferencias, que bajo mi punto de vista es bastante problemática, que ahí sí creo que hay un punto en lo que vos decís que, digamos, no da todo lo mismo, digamos, ¿no? Digamos, sí, y además no solo no da todo lo mismo, sino que no por de dónde viene eso, o sea, de su origen, tiene más valor o es necesario ponerlo en el museo, que es lo que yo intento decir. No tiene ningún valor su obra en relación a la representatividad de esta cultura dentro del museo. O sea, a mí no me parece que estas exhibiciones sean interesantes porque nada más porque hace un trabajo de documentación o hace un trabajo, porque ni siquiera es muy prolijo el trabajo antropológico que hace, porque mezcla, por ejemplo, los de Ceará con las de no sé qué, y hace como una cosa bastante generalizada, ¿no? En donde las diferencias no son del todo claras, y para ellos, para los que sí hicieron esos objetos, son bastante más claras, ¿no? Sin embargo, lo que sí me parece es que justamente por eso digo, como trabaja sobre el principio constructivo del objeto, ¿no? Y trabaja sobre esta cuestión de pensar en un modo de producción diferente del objeto, que no tenga que ver, digamos, en donde aparece esta cuestión de la concepción temporal, ¿no? Diferente, digamos, eso es lo que le despierta algo de esta idea de que los tiempos no son evolutivos de la misma manera en la... Entonces, para mí, quebrar el tiempo evolutivo no implica un achatamiento, para nada. O sea, implica pensar que pueden, ¿no? O sea, vos tenés un Cézanne y un Víctor Meirelles. A vos te puede gustar más Cézanne o más Víctor Meirelles, pero quiero decir, hay un cierto desafío en decir, a ver, sin el cartelito, ¿cuál te gusta más? ¿No? O sea, a mí me parece que ese trabajo es interesante de pensar, y por otro lado de las asociaciones que se pueden hacer, de nuevo, que son un poco vanguardistas también, si querés, porque hay algo de esa asociación que te permite generar una tercera, ¿no? ¿Qué pasa si pongo el Meirelles al lado del Cézanne? Queda algo nuevo, ¿no? O sea, queda algo que si lo pongo toda la escuela francesa, toda la evolución del arte, cómo se contó la historia, bueno, se trazan otras asociaciones que me parece que son, que despiertan otro interés en el arte, que no es la misma historia, no es una historia que se cuenta de la misma manera. ¿Qué más? Ahí quería sumar, Luz, un comentario que me parece muy interesante esta última aclaración que hiciste, porque Lin es un personaje que en muchas obras destruye cualquier como cualidad de binarismo. O sea, en el teatro oficina vuelve a pasar lo mismo de quién está performando y haciendo la obra de teatro, si la audiencia o la persona, Sí. o la persona que está en el escenario, calle. En La Casa de Vidrio, valorarla como una obra rigurosa, tecnológica y demás, se destruye cuando ves que también es una casa colonial de barro, que tiene un horno de barro, y todas las obras como que tienen esa, no un anchatamiento, como vos decís, sino como las características intrínsecas de cada cosa en sí misma. Y después dependerá de la apreciación de cada uno.
Claro. y de la experiencia de cada uno. Bien. Yo, la verdad que de la parte arquitectónica sé bastante menos que decirte, pero quiero decir, en fin, sí, gracias. Otra pregunta, pero acá es pregunta, no cunda el pánico. Digamos, hiciste algún puente entre, porque a mí me intriga siempre su aniñada manera de dibujar, ¿no? Sí. Buscada, evidentemente, provocada, como Clorindo hacía también, Clorindo Tesca, ¿no? Hacía una cosa como que parecía de niño, que era también una forma de volver al cero, ¿no? Recuperar la niñez es eso, volver al cero igual. Para Pero, mí, nada que ver. bueno, está bien, pero te hago la pregunta, que es, si hiciste algún puente entre ella y Dubuffet, por ejemplo. No, la verdad O sea, que no, pero me encanta. digamos que es ser niño, y que porque es muy fuerte en esa, que es ella ser niña, no es solamente querer ser niña, ¿no? O sea, ser como que es niña. Sí. Esa famosa cosa digamos, ¿no? Que corre por ahí como idea, ¿no? O sea, Sí. es bueno, el punto está en ser niño y después volver a ser adulto. Claro. Pero bueno, nada, es pregunta. Te contesto con Walter Benjamin. Los niños tienden de modo muy particular a frecuentar cualquier sitio donde se trabaje a ojos vistas con las cosas. Se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos provenientes de la construcción, jardinería, labores domésticas y de costura o carpintería. En los productos residuales reconocen que el rostro del mundo de los objetos les vuelve precisamente solo a ellos. Los utilizan no tanto para reproducir las obras de los adultos, como para relacionar entre sí, de manera nueva y caprichosa, materiales de muy diverso tipo, gracias a lo que con ellos elaboran en sus juegos. Los niños se construyen así su propio mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay, ¿no?, en esta perspectiva de la niñez, una idea de construir un mundo, ¿no? O sea, de construir casitas, ¿no? De construir munditos, ¿no? De construir el juego, ¿no? Y de la narración, porque hay una cosa de una narración y en sus dibujos vos ves que cuentan bastante como cuentos, ¿no? No sé cómo, digamos, cómo se pueden calificar sus dibujos más arquitectónicos, digamos, si también aparece esa perspectiva, pero en las acuarelas coincido con vos en que hay una cuestión de niñez. No se me ocurrió la relación con Dubuffet, pero sí se me ocurrió la relación con Max Ernst, porque ella lo toma, ¿no? Y hay toda una cuestión del montaje en Max Ernst, de esas animales, ¿viste? Con cabeza de animal y patas de humano, ¿no? Y que hay una cosa medio oscura también, ¿no? Que me parece que también hay en la niñez, ¿no? Digamos, esa cosa oscura, un poco, digamos, asustadora, ¿no? Digamos, de que bueno, que por lo menos es así como lo he intentado leer a partir que, digamos, yo en el capítulo 1 analizo este cuento de Guimarães Rosa, donde está ese niño que ve lo otro de Brasilia, ¿no? Digamos, que ve como el revés. Entonces, a partir de eso, tomo esa mirada, digamos, para continuar un poco esa perspectiva, ¿no? Digamos, pero bueno, me encanta la asociación que me propones. Voy a pensarla. Bueno, gracias a ustedes.